Muy buenos días a todos y a todas en este nuestro último lunes de leer del mes de mayo. Y como sabemos, durante este mes hemos hecho un viaje literario por América Latina con algunas de las obras y algunos de los autores y autoras más destacados de nuestra región. Y el día de hoy concluyo nuestro periplo con un viaje hasta la parte más al sur del continente, es decir, hasta Argentina, con un autor contemporáneo que es realmente, a mí me parece un autor muy interesante, no necesariamente tan conocido por nuestros lares, pero que debería serlo. Se trata del argentino César Aira. Y de Aira les traje un fragmento, les voy a compartir un fragmento de su obra La Liebre. Que La Liebre es, como ya hicimos con el caso de Uruguay, un recuento de uno de los grandes dictadores latinoamericanos, en este caso Juan Manuel de Rosas, que es el protagonista de esta novela de Aira. Aira describe a sus novelas como cuentos de hadas dadaístas, lo cual me parece un enfoque muy interesante. Y en La Liebre, el protagonista, Juan Manuel de Rosas, es una figura del pasado, histórica, pero su inicio tiene mucho contacto con nuestra realidad actual. Básicamente el dictador, el restaurador, como se llamaba a Rosas, hace abdominales, es decir, es una especie como de contacto entre la antigüedad histórica y el fitness de nuestros días, lo cual es realmente un recurso interesante. Y justamente por eso quiero compartir con ustedes el inicio de esta novela, de La Liebre. Y dice así: sudoroso, desorbitado, el restaurador saltó del lecho y se tambaleó un instante sobre las baldosas frías, moviendo los brazos como un pato. Estaba descalzo y en camisón. Dos sábanas blancas muy limpias, enrolladas y anudadas por las convulsiones de la pesadilla, era la única cubierta del catre de bronce y tiento, que a su vez era el único mueble de la pequeña alcoba de sus siestas. Tomó una de las sábanas y se secó el rostro y el cuello empapados. El corazón le reventaba en el pecho por el terror remanente, pero la niebla del embotamiento ya empezaba a disiparse. Dio un paso, después otro. Apoyaba todo el pie en el suelo, ávido de su frescura firme. Se acercó a la ventana y corrió la cortina de punta con la punta del dedo. El patio estaba desierto, palmas, sol a plomo, silencio. Volvió al lado del catre, pero no se acostó. Tras un instante de reflexión se sentó en el piso con las piernas estiradas y la espalda recta. El frío de las baldosas en las nalgas desnudas le produjo un moderado shock de placer. Recogió las piernas para hacer abdominales. Lo hizo con las manos en la nuca, que es el modo en que se trabaja más. Al principio ponía cierto empeño, después se hacían solos, muy rápido, desafiando la gravedad mientras él pensaba. Hizo 100 al hilo, contando automáticamente de a 10 y todo el tiempo pensando. Reconstruyó detalle por detalle la pesadilla como una especie de castigo autoimpuesto. El bienestar de la actividad física desvanecía el espanto del recuerdo, o más bien sin desvanecerlo lo hacía manipulable, como una cifra más en la gimnasia. No se le escapaba el sentido general de esos fantasmas que lo visitaban a la hora de la siesta. Eran el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Qué equivocados estaban los plumíferos salvajes al suponer que era la sombra de sus crímenes la que se proyectaba en su conciencia. Eso sería contar al revés. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Era precisamente lo contrario. Y si sus enemigos se equivocaban con tanta precisión, era porque la oposición era el sitio desde donde todo se veía al revés. Eran los crímenes que no había cometido lo que lo acosaban, el remordimiento de no haber agotado la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Había sido demasiado blando, había sido convencional. Ellos decían que era un monstruo, y él lamentaba haber perdido en algún punto del camino la oportunidad de serlo de veras. Lamentaba no ser su propia oposición para realizarse por los dos lados, como un bordado bien hecho. 1, 2, 3, 4. Le había faltado imaginación, y sin imaginación la crueldad no se hacía del todo real. 5, 6, 7, 8.
Los sueños eran la imagen invertida de las acusaciones en jeroglífico que publicaban los pasquines ilustrados. Antes el grito, después muera Rosas. ¡Qué nombres imbéciles! El mundo al revés. Era una literatura. El enigma de los sueños se resolvía en tristeza por la vida pasada. A él le faltaba el auténtico genio inventivo, la agilidad poética. 9. Lo reconocía y lo lamentaba en su franqueza algo bárbara consigo mismo. Pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde sacar el talento para transmutar la negatividad fantástica de los escribas de Montevideo a la realidad, a la vida, a lo argentino? 10, 100. Se despachó medio litro de ginebra con agua fría mientras el otro escribía una página. Un vasito por línea, y no era demasiado. Ver escribir era algo que lo subyugaba. Lo encontraba uno de los pocos espectáculos que valían por sí mismo, que no exigían nada del espectador. Es cierto que debía poner algo de su paciencia personal, pero tenía muchísima. Tanta que a veces pensaba que debajo de ella no cabía nada. Se le hacía breve el lapso en que sus intenciones orales se transformaban en una página bien redactada y caligrafiada. Por eso tenía tan en cuenta la prolijidad. Parecía no suceder nada, pero él veía ni más ni menos un pasaje entre las personas. En el aire sombreado del espacio veía el suave dibujo de un fantasma. Los gestos siempre creaban una perspectiva, y más si eran los gestos de escribir. El movimiento del brazo, de la mano, de las pupilas, de la pluma, era una intención inflada como una vejiga con aire cargado de fantasmas. Los fantasmas eran una persona volviéndose otra. Lo veía todo con un brillo de mojado, como si las cosas estuvieran enguantadas en un agua sublime. Era el efecto de la bebida en la resolana, pero también era parte de la escena. Él decía haber descubierto que la ginebra con agua era lo más efectivo contra el calor. No decía que en realidad el calor no le molestaba. Con todo, crear la ilusión de frío como deseo urgente cuando hacía calor y viceversa podía ser maravillosamente eficaz para darle realidad a los enunciados. Debía de ser por eso que el género humano en la figura prototípica de los ingleses hablaba con tanta fruición del clima. Era el mundo dentro del mundo, pero no como teatro sino tomado en serio, creyéndolo. Quizá eso le daba sentido a los tragos que se preparaba. El agua fría para la transmutación de las temperaturas, la ginebra para el brillo, sin el cual no había inclusiones o no se las veía. Todo se resolvía en pasar de un estado a otro, de un cuerpo a otro, de una posibilidad a otra. Y ahí estaba la explicación al fin de que él y no otro fuera, y no fuera otra cosa, el restaurador. Lo era porque... ¿Por qué? No, se le desocurría con la misma velocidad de relámpago con que se le había ocurrido. Se encogió de hombros, mentalmente por supuesto. El momento de entender había pasado sin que lo advirtiera. Se quedó fijo como una momia una cantidad indefinida de tiempo sin pensar en nada. Su único movimiento era llevarse el vaso a los labios. De pronto, el secretario le tendió la hoja, un dechado de prolijidad, y la pluma en la otra mano, para que firmara. De César Aira, La Liebre, con el cual concluimos nuestro viaje literario por América Latina. Nos leemos todos el próximo lunes, cuando sea ya el mes de junio, y tengamos todos y todas una bonita semana.